Dale un aplauso, ¿eh? Gracias, Orlando. ¿Sí me escuchan? ¿Está bien? Muy bien, de nuevo gracias a Volkswagen por tenernos aquí. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Darle ahí. Muy bien. Ok, el día de hoy quiero hablarles de una de las cosas que me gustan, que es cosas. Me gustan las cosas, pero específicamente vamos a hablar de cosas de miedo, spooky things, ¿Simón? Ahora, antes de hablar de spooky things, quiero que hablemos un poquito de qué hace algo spooky, ¿Simón? Entonces, lo primero es, ¿qué es una cosa? Vamos a empezar por qué es una cosa spooky. ¿Qué es una cosa? ¿Alguien? ¿Qué define una cosa? Ok, está difícil, pero es de un vato que se llama Jean-Paul Sartre y él define como una cosa como algo que existe, algo no tiene esencia, sino solo existe. Esa es como su condición de ser cosa, ¿Simón? Algo que existe. Pero eso no lo hace spooky, ¿Simón? Entonces, ¿qué hace algo spooky? ¿Nadie sabe qué hace algo de miedo? Causa miedo. Bueno, las cosas, para que tengan que dar miedo, tienen que tener ciertas propiedades, ¿Simón? Tienen que tener ciertas propiedades especiales, pero esas propiedades por sí mismos no le dan miedo, o sea, no hacen que den miedo. Entonces, teniendo las propiedades correctas, ¿qué es lo que hace que algo dé miedo? Que no lo conozcas. Que no lo conozcas es algo. ¿Qué más? Que sea difícil. Ok, que no compile. Pero eso involucra interacción, ¿Simón? Las cosas no son de miedo solo por sí mismas, sino que tienen que ser miedo en cómo interactúan con las otras cosas, ¿Simón? Esto igual está como muy abstracto y bizarro, pero es como la base de lo que vengo a hablar ahorita. Yo soy Ben, Pigeon Folk en Twitter. Y hoy vengo a hablarles de entidades paranormales con Serpentity y WebMidi. Serpentity es un sistema de entidad componente sistema. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? No. Ahí atrás, ¿alguien? Yo. Ok, ¿están familiarizados con MVC? ¿Conocen ese término? Model View Controller. ¿Sí? Este es algo similar en el sentido de que es una forma de hacer la arquitectura de sistemas. Y Serpentity es un sistema, es una librería que implementa esto, ¿Simón? Volviendo, van a ver temas muy similares a lo que acabo de decir. Entity Component System empieza con entidades. Las entidades son cosas que solo existen, no tienen propiedades, no tienen nada. Y les asignamos propiedades por medio de componentes, ¿Simón? Por ejemplo, ¿qué hace un gato un gato? Tiene que tener su evilness, cola, scratchiness. ¿Qué hace un sillón? Su comfiness, su evilness. Hay sillones malvados. Tienen algo visual que podemos ver, ¿Simón? Y eventualmente queremos que eso interactúe de alguna forma. Por ejemplo, un rendering system necesita algo que tenga posición para poder ponerlo en algún lugar y algo visual, ¿Simón? O un sistema de scratchiness necesita algo que sea scratchable y algo que tenga scratchiness, ¿Simón? El problema es que cómo hacemos estas entidades que sean de la nada, que sean cosas que solo existen, como Sartre dice, algo que tiene propiedades y que pueden interactuar. Pues lo primero es darle esas propiedades y eso lo vamos a hacer, ahorita ven, por medio de fábricas, de factories. ¿Están familiarizados con el concepto de factories? Muy bien, son objetos que hacen objetos. Esa es como la forma, yo creo, más sencilla de ponerlo. Estos elementos son básicos de Entity Component System y son básicos de hacer spooky things, ¿Simón? Y hoy lo que vamos a hacer, ya está hecho, pero igual vamos a ver aquí más o menos cómo está el asunto, es un soundboard paranormal de miedo y un control de casa embrujada con MIDI. ¿Simón? Eso es lo que vamos a hacer hoy y lo vamos a implementar con el modelo de Entity Component System para tratar de ver lo chido que está eso y cómo nos deja modelar como sistemas interactivos de forma bastante fácil, ¿Simón? Entonces, para este sistema yo hice un checklist de cosas que tenía que tener
y vamos a ver ese checklist. Tiene que tener creepy controls, vamos a tener controles. Tiene que tener ghoulish backgrounds, efectos de sonido de fondo. Tiene que tener samples terroríficos, que son sonidos que vamos a aventar de repente. Un fantasma, obviamente, eso ni debería tener que decirlo. Y lightning. ¿Simón? Entonces, para esto necesitamos definir qué tenemos que hacer. Eso es como la primera parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr este checklist? ¿Simón? Entonces, tengo otro checklist que es parecido, pero es lo que tenemos que hacer. Necesitamos poder mapear MIDI a valores para poder controlarlo. Esa es la parte de controles. Necesitamos poder tocar samples para hacer los samples terroríficos. Necesitamos poder tocar samples de fondo, ¿Simón? Necesitamos poder renderear fantasmas y necesitamos poder renderear truenos, ¿Simón? Entonces esto es lo que ahorita vamos a tratar de modelar con Entity Component System, o al menos vamos a hablar un poco de cómo está modelado, porque hice el demo, es esto, hace esto, usando este sistema, ¿Simón? Estos de aquí son los systems. En Entity Component System, el system es lo que hace, es la interacción, es lo que necesitamos hacer, ¿Simón? Pero esos sistemas necesitan trabajar sobre algo, sobre cierto tipo de propiedades, ¿Simón? Entonces, primero vamos a ver cómo se ve un sistema. Un sistema es fácil. En el engine de Serpentity tenemos una acción para cuando se agregan, una acción para cuando se quitan y una acción que corre en cada update. ¿Simón? Es básico, la idea es que esto lo corren en un game loop. ¿Están familiarizados como con los game loops o así? Está bien fácil, es un ciclo que va corriendo una actualización en cualquier cosa. En este caso vamos a correr actualización sobre estos sistemas. ¿Simón? Este es como el sistema más básico, no hace nada. Entonces, esos sistemas que vimos ahorita que necesitan hacer cosas, necesitan cierto tipo de entidades. Esas entidades tienen que tener algunas características. Por ejemplo, para ser mapeable, necesita tener un minimap. Para hacer un sample que podamos triggerear y tocar, necesita tener un trigger y audio. Para hacer algo que podamos tocar en el fondo, necesita tener un estado de toggling, prendido y apagado, más audio. Así, Simón, son más propiedades. El punto es que necesitamos entidades con ciertas características. Estos se llaman nodos en el asunto de Entity Component System y se ven más o menos así. El nodo tiene unas propiedades que es como vamos a acceder a componentes, ¿Simón? Estos componentes son las propiedades que estaba mencionando. Son, por ejemplo, un audio bank. Un audio bank es una lista de audio files. Playback properties pueden ser propiedades como paneo, pitch, por ejemplo. Y un trigger, que es algo que dice, hey, tú, empieza, ¿Simón? Las partes que conforman estos nodos, por ejemplo, vimos que había minimap, trigger, audio, imagen, posición, intensidad. Estos son componentes. Y los componentes se ven así. Este es de posición, es el más sencillo, XY. Por ejemplo, ¿qué necesitarían para hacer un componente de aceleración? ¿Qué propiedades tiene aceleración? ¿Alguien? Velocidad, por ejemplo. Sí. Ajá. Si quisieras, por ejemplo, un sistema que rote algo, ¿qué necesitarías saber sobre eso? Un ángulo. El eje. Entonces, por ejemplo, estos componentes son solo las propiedades, ¿Simón? Los nodos son la descripción y los sistemas actúan sobre estas entidades. Pero puse un diagramita acá sencillo. ¿Simón? Sistemas, nodos, entidades y componentes. Pero nosotros no lidiamos con entidades específicamente, sino que pedimos descripciones. ¿Simón? ¿Se acuerdan que los nodos eran una colección de componentes? Ese nodo lo que va a hacer es nos va a dar solo las entidades
que cumplen con ese contrato. ¿Simón? Tú dices, ok, yo para renderear algo necesito posición e imagen. En el mundo va a haber un chorro de entidades con un chorro de tipo de propiedades. El nodo te va a traer solo las entidades que tiene los componentes que tú necesitas. ¿Simón? Por ejemplo, ahí arriba, esto es parte del renderer de fantasmas. Arriba le pedimos un nodo de imagen triggeriable. ¿Simón? Es una imagen que podemos triggerear repentinamente. ¿Qué conforma una imagen triggeriable? Tiene que tener una imagen, tiene que tener una posición, una escala para poder acá hacer el zoom creepy al fantasma, ver la cara, y un trigger para poder echarlo a andar. Entonces, si se fijan, el nodo lo único que hace es le dice, yo necesito que tenga estos componentes. ¿Simón? En el sistema podemos agarrar esos nodos de ahí arriba, esos ghosts, y cada uno va a tener estas propiedades. Ghost.image, image es el componente de arriba, este image es la propiedad image que tiene aquel componente. ¿Simón? Position, aquí podemos acceder al X y el Y del position. Entonces, esto nos da una forma muy fácil de filtrar entidades para solo lo que necesitamos y hacer sistemas bastante reusables que sirven en todo. Por ejemplo, un sistema de colisiones en un juego generalmente necesita pues, un bounding box y la posición de ese bounding box, y puedes tener un componente que describa ese bounding box y usarlo en cualquier lado porque eso es igual en todos lados. Y tienes otros sistemas que hacen cosas más específicas como renderear fantasmas y también lo describes, pero las entidades y las partes que conforman esas entidades son bastante solitas. Por ejemplo, el mismo diagrama, pero ya expandido a esto que estamos viendo ahorita, es el sistema de Ghost Renderer pide un nodo de Triggerable Image. Por medio de ese nodo vamos a obtener entidades que tienen estas características. Si una entidad no tiene todas, no tiene por qué estar ahí, entonces no la vamos a ver. Y lo chido es que el sistema te garantiza que esa lista siempre va a estar actualizada. Si agregas una entidad nueva al sistema, la vas a tener en el siguiente ciclo de loop. Eso está ahí chido, nos deja definir de formas bastante fáciles como todos los componentes que necesitamos. Pero ¿cómo generamos esos componentes? Con un Spooky Factory, por ejemplo. Le podemos decir, crea un triggerable sample. Le pasamos una configuración y nos va a dar un sample triggerable con todo lo que necesitamos. O crea un fantasma y va a crear las entidades con todo lo que necesitamos para crear ese fantasma. ¿Simón? Básicamente creas, configuras con el config y lo agregas al engine. Al estar en el engine, los sistemas lo pueden ver y en cada ciclo van a poder trabajar sobre él. Está bien fácil así. Por ejemplo, este es como creamos Lightning. Simón, en el sistema agarramos una entidad, New Serpentity Entity, es una entidad vacía que solo existe, no tiene esencia, y le damos esencia agregándole componentes. Agregar componente, intensidad, trigger y un MIDI-map. El MIDI-map va a venir en la configuración, en este caso. ¿Simón? Al final agregamos el entity al engine y ya está disponible para los sistemas. ¿Simón? ¿Qué es lo que sigue? Ponerlo en una app, ponerlo a que corra. ¿Sí? Por ejemplo, este es un pedazo del app que está corriendo esto y tenemos un loop arriba. Solo puse un cachito porque no quería scrollear todo, pero eso de arriba corre cada request animation frame. Cada vez que lo pedimos le corremos el update. El update va a correr el update de todos los sistemas que hicimos, que son los sistemas que agregamos aquí. En este caso tenemos un MIDI mapper, un sample player, un background player, un ghost renderer y un lightning renderer, que son las 5 cosas de la lista que queríamos tener ahorita. ¿Simón? Acá abajo inicializamos los entities llamando a los factories. Créame un MIDI container, créame los sample entities. Vamos haciendo todo eso. Y la verdad es que eso es todo lo que hay ahorita, porque lo más chido es ver cómo con estas cosas tan sencillas, que es
solo un banco, solo una imagen, solo una posición, puedo hacer cosas muy divertidas, ¿Simón? Entonces, me gustaría enseñarles el demo. El demo traía muchos efectos de panning que ahorita no se van a escuchar porque solo tenemos una bocina, pero pueden imaginarse que de vez en cuando está solo de la derecha y de vez en cuando solo de la izquierda. Pero, vamos a ver. ¿Alguien me cuida el micrófono? Todo. Sí, está full screen. Ahí está. Bien. Todo está bien. Ok. Entonces, aquí tengo unos controladores MIDI. No sé si vieron ahorita o supongo que puedo levantarlos así. Tiene teclas y acá hay perillas y todo eso. Entonces, lo que hay aquí son esos sistemas que vieron de MIDI mapping, que asigna MIDI a valor, y otros sistemas que actúan con él, como el sample player. Entonces aquí tengo algunos samples creepy que puedo alterar. Voy a mover estas mochilas aquí. Son samples triggerados así nomás, pero también podemos poner algunas en el fondo. Vamos a agregar. Ahí está. Y esto les deja ambientar bien chido su casa espantada. Les digo que no se nota, pero pueden controlar bien padre. Por ejemplo, tienen las bocinas así. Viene alguien de un lado, saben que lo pueden asustar, pueden triggerear el sonido correcto, moviendo el panning a la izquierda. Sonido ardilla. Eso está. Sí, yo también. Pueden ir triggereándola así. Lo único que está pasando ahorita es que el sistema de MIDI mapping agarra los valores del MIDI y se los asigna a variables de los otros componentes que vimos que tenían. Por ejemplo, posición. De hecho, podemos ver un fantasma. Vamos a... ¿Vieron? Sí, tienen que fijarse. Ahí estuvo medio arriba la cara, pero la posición está controlada por las perillas de eso. Y también, obviamente, el lightning, ¿no? El flash. Y lo chido es que podemos hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, el lightning tiene varios sonidos. Entre más fuerte lo subamos aquí la intensidad, más fuerte va a estar el efecto de lightning y podemos irlo controlando con samples distintos. ¿Simón? Eso es básicamente todo lo que vengo a presentarles y decirles. Lo más interesante está en que vean el demo, vean cómo está cada componente separado y jueguen con él. De hecho, en el readme del demo puse algunas mejoras que me hubiera gustado hacer y que tal vez puedan ponerse a hacer para experimentar con el sistema de entidades, para que vean lo fácil que es hacer aplicaciones interactivas. Déjenme apago los... Están medio molestos. Ya no me acuerdo cuál les prendí. Ahí está. Vamos a poner otro. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. ¿Ya tienen miedo? ¿Ya se asustaron? Muy bien. Pues eso es todo lo que traigo para presentarles del Entity Component System. Esas son las partes que lo conforman. Y si quieren... Si quieren ver un poco de código de algunos de los sistemas o algunos de los nodos, este es el momento. O si tienen otras preguntas. Ya no me acuerdo cuáles prendí, entonces nomás voy a refrescar la pantalla. ¡No se calla! Se maldijo que... Muy bien. Con fuego. Es que había dos. Ahí está. Muy bien.